no de crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Fernando Galeano, sentado al piano, y un servidor, Daniel Acirón, vaciando la maleta. I wanna bop, I wanna jive, I wanna dance.
no te mentíamos en absoluto. Estamos recién llegados y vaciando la maleta sacábamos ese disco de Miss Meriam junto a los Ragtime Wranglers, un disco que compramos este fin de semana pasando el día viendo los conciertos de la Rockin' Race Jamboree allí en Torremolinos, en Málaga. Maravillosa edición, un año más, destacando el papel de Chris Montez, acompañado por Deke Dickerson y dos de los Stray Jackets haciendo de banda soporte. Os contaremos más sobre los grupos a los que hemos descubierto en la Jamboree, pero hoy viajamos a otro lugar, bastante lejos de Torremolinos. Se iba desvaneciendo el Nocturno de Harlem en versión de The Viscounts, canción escogida para abrir esta hora de espíritu de rock and roll en la que vamos a charlar sobre el libro Cuando Harlem estaba de moda, un ensayo periodístico firmado por David Levering Lewis y que llega a España gracias a el trabajo de dos invitados que nos acompañan y que están sentados ya en la mesa. Estamos hablando de Javier Lucini, traductor de la obra. Buenos días, Javier. Buenos días, Dani. ¿Qué tal? Y de Mireia Sentís, responsable de la Biblioteca Afroamericana de Madrid, responsable de la colección dentro de la que encontramos Cuando Harlem estaba de moda. Buenos días, Mireia. Buenos días y gracias. Lo primero, ¿por qué creéis que este libro es un buen resumen de lo sucedido entre 1919 y 1934 en el neoyorquino barrio de Harlem? Bueno, me encantaría creerlo yo, es sabido que es la Biblia de esta época, está escrito por un premio Pulitzer doble, Levering Lewis es doble premio Pulitzer, por dos entregas a 10 años de diferencia del Papa del Renacimiento, el que lo hizo posible, que es Du Bois, y escribió este libro hace muchos años y no se había traducido y realmente es la Biblia, porque no habla, cuando se habla del Renacimiento de Harlem parece que todos estaban tocando música y lo que realmente lo hizo posible fue los intelectuales, ¿no? Los escritores, y este libro es lo que cuenta, y entonces es muy divertido porque claro, cualquier movimiento son 40 personas, ¿no? Porque se habla de no sé qué en Francia, pues todos estaban en Montmartre y eran 40. Todas las avanzadillas no están tanta gente. Entonces cuenta toda una historia que podría ser, como dice José Luis Gallero, el otro que lleva la editorial BAM, y te parece la movida madrileña. Claro. Pues que son 40, que salen, que tal, que la música es el fondo y hay muchos músicos, pero
lo que explica aquí es toda la historia intelectual, ¿no? Entonces se puede leer como de dos maneras. Una es muy divertido todo lo que está pasando y muy interesante, y la otra es leer realmente con los nombres y las notas. Y por eso es la Biblia, ¿no? Porque está escrito por una estrella en Estados Unidos que además es profesor de literatura de historia, perdón, en la NYU. Se acaba de retirar este año, entonces pues lo cuenta, digamos, muy profundamente, pero al mismo tiempo muy divertidamente. En este libro aparece el concepto de los Nigerati, y los Negrotorians. Me gustaría que fueseis vosotros mismos quienes explicaseis qué perfil cumple quien es definido con una de estas dos palabras. Bueno, esto fue un concepto inventado por Zora Neale Hurston, que era quizás la escritora más, bueno, había varias, pero fue la que más dio que hablar. Era una tipa muy extraña, que se inventaba su propia biografía y tal, pero que siempre se inventaba cosas. Y entonces se inventó los dos términos, y uno es pues los literati. Entonces dice, pues nosotros somos los Nigerati, y los Negrotorians son los blancos que ayudaban, porque claro, estos escritores no tenían editoriales, y fueron editoriales blancas que cogieron el momento, porque no hay que olvidar que el momento que estuvo Harlem de moda era con la prohibición del alcohol, y entonces como ahí había los Speakeasy que estaban detrás de una no sé qué, iban todos los que bebían allá arriba, o sea que también atrajo. Entonces vieron que ahí había gente que escribía, que eran inteligentes, que eran graciosos, que tenían una historia que contar, y las editoriales blancas los cogieron. Entonces ella les dio este nombre a los blancos que ayudaban, digamos, a la cultura negra. Pero yo creo que al final, preguntabas tú antes de por qué era tan importante este libro o demás, yo creo que es por esto mismo, ¿no? La imagen. En primer lugar, es un libro importante porque yo creo, aparte de que en España no hay nada publicado sobre este movimiento, y eso quizá ha generado no sé si ignorancia o desconocimiento que hay sobre qué fue Harlem en esa época. Tenemos la visión de las películas, del Cotton Club, de la música, porque el jazz ya se ha convertido en una cosa más intelectual, ya establecida, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eso era simplemente un poco, es verdad que incluso la cubierta del libro puede llamar un poco a no saber muy bien qué hay dentro, porque estamos utilizando otra vez Harlem ya tiene una imagen de qué es Harlem de moda, está años 20, coches, vestidos, pieles, Cotton Club, tal. Pero ¿qué había detrás de todo esto? Claro, había un movimiento intelectual, hasta yo mismo lo desconocía, ¿no? Incluso Langston Hughes, que es un autor fundamental de este movimiento, en España, antes de la aparición de BAM, yo creo que solo había un libro publicado, ¿no? El blues de poesía, y alguna edición en Argentina y tal. Y si uno se detiene y ve la obra de Langston Hughes, te sobrecoge, ¿no? Porque son volúmenes y volúmenes y volúmenes. Y claro, yo el primero sorprendido con que hubiese detrás pues este movimiento de escritores, no solo escritores, pintores, ilustradores. Y al final la música es un poco, en este libro, más anécdota que lo que realmente se generaba ahí, que era el movimiento. ¿Y creéis que esa música, igual que solemos defender con la primera explosión del rock and roll, sirvió para, con su ambiente festivo, acabar con el segregacionismo, mostrar bajo esa capa de humo y diversión que había algo que los negros podían ofrecer y que era interesante? ¿Era una forma de romper el tabú de los blancos, o era espectáculo por un lado y lo otro estaba por venir? No hubo desegregación para nada después. De hecho, piensa que estos son los años 20-30, estaban completamente separados. Y interesante. No, me refiero al ambiente que pudo propiciar mientras tanto. Sí, pero vino la Gran Depresión. Entonces los blancos pensaron, ya no sacaremos dinero, y todo volvió a como estaba. Pero Lucina ha dicho una cosa interesante, lo que había detrás, y has nombrado el Cotton Club 2 veces o 3. Y el Cotton Club era no podían entrar los negros. Exacto. O sea, que estamos hablando de que había sitios mucho más interesantes aún, porque que es donde se iba, de hecho, a tocar los que después iban al Cotton Club, después se largaban todos a los demás, porque ahí encontraban a su gente y es ahí donde creaban, ¿no? Ayudó en un momento, pero todo se fue a pique otra vez. Todo se fue a pique otra vez. Sí, eso fue una moda realmente, ¿no? Sí. Que luego, menos además, Langston Hughes, que ha acabado siendo un gran escritor norteamericano, ya no solo negro, ¿no? Pero... Hombre, tuvo mucho, yo creo que culturalmente fue una cosa de
se puede hablar de una integración cultural, porque es verdad que el jazz hay un momento que influye en la propia literatura de la Beat Generation, incluso la generación perdida. Realmente hay ahí una cultura negra que ha estado vibrante en Estados Unidos y que ha influenciado. El rock and roll no se entiende sin los negros, pero sí ha habido esta integración, pero no se ha reflejado, digamos, socialmente. Se ha sido un poco un arma, ¿no? De autodeterminación pero al final el jazz se ha convertido en una moda de blancos, caso intelectual, elitista. Claro, pero la música va junto con la literatura, entonces también han introducido un ritmo que es diferente de escritura. Eso se ve muy bien en este libro, ¿no? Cómo está todo esto, no era la música, la literatura y la pintura, estaba todo. Lo que pasa es que, claro, lo que ha trascendido, digamos, porque es un poco más festivo, es el tema de la música y el baile. Bueno, y porque es un lenguaje que no te hace falta saber lenguas para entender, también, ¿no? En cambio, el otro se tiene que traducir. Pero estos escritores, como decías, preguntabas, cayeron en el olvido, la mayoría de ellos. Pero cuando, después de las luchas por los derechos civiles, que una de las logros fue poder abrir departamentos de estudios afroamericanos en las universidades, se recuperaron. Y entonces se recuperaron y ahora están todos editados. Y Zora Neale Hurston, que además acabó tirada en un pueblo, en fin, una historia muy tal, la recuperó Alice Walker y pues son libros que están continuamente editados ahí, pero que se recuperaron 30 años después. Ahora hablaremos de si resulta especialmente difícil traer toda esa literatura a España, pero antes otra canción dedicada al barrio que, como señalaba nuestro invitado Javier Lucini, ya se ha convertido en un icono. Hot in Harlem por Teeny Grimes Quintet.
Estábamos hablando sobre la dificultad que supone acercar escritos sobre la cultura negra al público español. ¿Creéis que existe un público interesado o todo el contrario? Hay que sembrar, regar y esperar que... Yo creo que público hay. Lo que pasa es que es difícil acceder a ese público, porque público siempre ha habido. En los años 70 se publicó muchísimo libros sobre Black Panther. Bueno, quizá hay temas más interesantes que otros, ¿no? Temas más que llaman más la atención. Pero si uno se fija ya en qué autores negros han publicado en los últimos 20 años, negros afroamericanos me refiero, la verdad es que la sequía es brutal. Cuando se estrenó El color púrpura salió el libro de Alice Walker, nunca más se volvió a saber de Alice Walker en España, ¿no? Que yo creo Toni Morrison sí, porque es premio Nobel, pero son solo circunstancias así. Pero a la gente le interesa, porque de hecho son libros que cuando la gente sabe que existen, le gusta saber. Incluso en 2 o 3 librerías hay secciones, no es como en Nueva York, tú lo sabes mejor, ahí vas, hay un black, hay una sección, ¿no? Que en casi todas las librerías del tema. Aquí ya se difunde, pero incluso es difícil decir ahora qué autores negros hay publicados así. Autores no de estos... Un novelista afroamericano actual. Hombre, pues está que esté publicado el de la novela negra. Claro, novela negra. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Es no, que aún vive tan estupendo. Sí, que hicieron la película. Walter Mosley. Walter Mosley le publican. Pero le publican solo las de los detectives, porque ha escrito otras que no le traducen. ¿Por qué? No, a mí no creo que no. Porque finalmente es igual que sean de piel negra o de piel blanca en los libros. Si gusta el libro, gusta. Es una falta de quizás de conocimiento por parte de los editores más que del público, ¿no? Porque, claro, tú compras cuando Harlem está de moda y es una historia de Harlem que interesa a todo el mundo, ¿no? Lees a Langston Hughes, pues es igual que fuera negro como blanco. Lees a Hemingway, que también fue corresponsal en la guerra, como Langston Hughes, española. Es más bien por un desconocimiento de editores, yo creo. Porque el público compra algo que le interese. ¿no? Yo creo que es una cosa más bien de editores. Que no saben. Claro, yo me he puesto a estudiar esto y bueno, pues es lo que me interesa, pero no veo que el que se publica con este caña es una novela, es igual que sean negros, blancos, ocurre sí entre negros y en el norte y en el sur de Estados Unidos, pero es una novela, ¿no? No creo que el público esté a favor o en contra a priori. Si les dicen que es bueno caña, lo comprarán, será igual. En 1998, si no me falla la fecha, Ardora Ediciones publicó En el pico del águila, un libro de entrevistas en el que Mireia Sentís te dedicabas a charlar con gente como Angela Davis o Amiri Baraka. ¿En qué momento de tu vida y con qué entras en contacto para decidir centrar todo el proceso de estudio en los intelectuales negros y el proceso revolucionario que llevan desarrollando desde que obligados llegan a Estados Unidos? Es que es complicado porque las cosas son tan... Dos cosas. Después de vivir tantos años en Estados Unidos, me doy cuenta que no me conozco la historia afroamericana y siempre me han interesado las minorías, ¿no? Empecé mucho más con la minoría hispana y escribí sobre el Spanglish y tal y cual. Esto una. Y la otra fue que entonces yo estaba viviendo en Los Ángeles y pretendía escribir para el país, cosa que había hecho desde Nueva York años, y les propuse a Miri Baraka. Me pareció que era una entrevista fantástica. Me dijeron, ¿pero viene a España a dar un recital? No, pues no nos interesa. Entonces Gordon Parks, que es uno de los grandes fotógrafos, y dice, ¿pero va a haber una exposición aquí? No. Y entonces dije, pues ya se me ha acabado el periodismo, porque se tiene que saber desde allá, Entonces me lancé a estudiar esto y de repente me vino ganas de conocerlos. Digo, ¿y cómo debe ser este Ismael Reed y tal y cual? Y entonces empecé a hacerles estos largos perfiles y las entrevistas.
No lo sé, es como si te preguntara, ¿y tú por qué el rock and roll? ¿No? Porque te gusta indagar en eso. Me parece que es una historia me parece que la cultura negra en Estados Unidos es lo que da la diferencia de Estados Unidos de cualquier otro país anglosajón, ¿no? Es la cultura negra que Estados Unidos hace que sea diferente a Inglaterra, porque todos los primeros escritores tenían pues las raíces de los escritores ingleses, y creo que el negro da la literatura, da la música, da el deporte, da la manera de moverse norteamericana. Me parece como la raíz, y entonces pues me interesó. Totalmente de acuerdo, y por eso nuestras canciones escogidas para hoy van en la misma línea, en una línea en la que un claro referente es la música que componía e interpretaba Fats Waller. Yeah. Escuchamos esos aplausos de quienes asistieron al concierto que ofrecieron la Smithsonian Jazz Repertory Ensemble, a quienes escuchábamos en vinilo, versionando A Handful of Keys, una versión de un tema firmado por Fats Waller. Hemos querido escoger esta canción, y no en una versión original de Fats Waller, para preguntaros si creéis que
sigue habiendo un público claramente diferenciado, negro, que consume productos negros. Es decir, creo que es bastante significativo que el Smithsonian tenga montado un grupo de jazz para interpretar partituras escritas por músicos negros como puede ser Fats Waller. En relación a lo que estamos hablando, a la época del gran esplendor literario de Harlem, ¿creéis que se ha evolucionado en la misma medida en que se muestra como una obra de Estados Unidos que se acaba apropiando todos los significados culturales, o sigue siendo algo de unos intelectuales para un público determinado? Hombre, en Estados Unidos la negritud está muy presente en la política, en todo. Quiero decir que es a ver, el consumo de los escritores y del pensamiento negro sigue bastante, o bien para los negros o bien para unos blancos intelectuales, digamos. Sobre todo pues los escritos de sociología, pues se lo leen muchos historiadores blancos también, pero es verdad que el público mayoritario es negro. Hay una cosa, decimos siempre afroamericanos, y quisiera decir que lo decimos por culpa de los norteamericanos, porque son afro-norteamericanos, porque afroamericanos es un cubano, ¿no? Y esto lo tengo, es un pecado que llevo encima, porque me cuesta decir afro-norteamericanos, claro, cuando lo tendríamos que decir siempre en español, pero bueno, se han apropiado de esto. Me he perdido, continúa tú. Sí, no, a partir de esto que dices de los afroamericanos, es verdad, de cómo nombrar todo esto, al final va uno con los pies de plomo para no ofender a nadie, pero luego es una cosa muy compleja, ¿no? Ahora estoy traduciendo otro libro para BAM, que no desvelaremos, o sí, no lo sé, de estas cosas nunca sé yo si se deben o no hablar, y claro, ella es una autora, ya una pista, pero utiliza varios términos a la hora de referirse al negro, y cada término tiene su momento histórico. Claro. Ella habla de blacks, habla de negro, y habla de nigger, y habla, bueno, afroamericano, eso ya quizá es más posterior, ¿no? Ese término no lo llega a utilizar. Es Amiri Baraka, empezó con un poco con el Afro-American. African American es lo más... Es que claro, ellos fueron nombrados por otros. Y dice, no se les preguntó. Claro. Dice, bueno, pues oye, negro respondía a una época que estábamos segregados. Pues nosotros ahora somos blacks. Pues el Black Power dijo, somos black directamente. Y después dice, bueno, black, pero black también es un africano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser Afro-American, dice la época de Amiri Baraka, ¿no? Post Black Panther. Y ahora dice, bueno, pues ahora vamos a ser African American. Y yo estoy viendo lo que sale después, porque claro, se van, a medida que ellos van ganando puestos, digamos, o se van autonombrando, que me parece muy de ellos también, porque oye, también después del jazz, ¿qué música ha habido que haya roto todo el rap, que también es negro? ¿Sabes lo que pasa? Y es la siguiente pregunta que os quería hacer en relación al hip hop y a toda su cultura. En estos momentos, el fenómeno, y tú lo podrás corroborar perfectamente viviendo allí parte del año, el fenómeno del rap ha conquistado las grandes emisoras, es excesivamente comercial, y el público que está manteniendo eso son blancos burgueses, que para nada participan del discurso del que están haciendo con el que están haciendo su carrera los grandes rappers, los grandes MCs, ¿no? Bueno, coronar a Kanye West o coronar a Lil Wayne es necesario. ¿Por qué? Porque hay un montón de chavales blancos, jovencitos, que no tienen ningún tipo de contacto con esa realidad, que quieren quedarse en la superficie de esas historias. Es decir, algo que podría ser un fenómeno integrador se acaba convirtiendo en un circo. Sí, pero porque el propio fenómeno se ha convertido, yo creo, desde el inicio, desde la producción, desde el que genera el producto, en eso que tú estás diciendo. Porque yo, por ejemplo, no me conozco tanto el mundo de los afro-norteamericanos, pero me he movido mucho por las reservas indias de Estados Unidos, y si ahora tú te vas a la reserva, por ejemplo, de los indios Crow en Montana, te sorprende ver que todos los jóvenes indios han perdido totalmente su identidad y van disfrazados de
raperos, van con sus chándals, sus collares, sus gestos que nada tienen que ver con su identidad, pero por otro lado sí es la identidad de la rebelión, o sea que en el fondo está mucho más, no creo que sea una cosa de blancos burgueses. Yo creo que ha calado mucho más hondo, quizá no en lo más comercial y lo más MTV y todas estas historias, pero sí es verdad que hay rap nativo americano, hay incluso ahora hay un movimiento latinos también, todos los barrios de Vallecas. Yo creo que es una música que también los burgueses, pero también los barrios duros, la clase obrera, yo creo que se ha comercializado igual que el rock. También el rock empezó, ¿no? Yo creo que ha sido una música novedosa que ha entrado por todas partes. Lo que pasa es que el rock and roll se ha acabado convirtiendo en fenómeno que solo interesa a coleccionistas. El rock and roll ha quedado como algo casi arqueológico que interesa a quien tiene ganas de ir recorriendo la historia en sentido inverso, ¿no? Sin embargo, el hip hop es algo contemporáneo, aunque lleve ya más de 20 años de historia formando parte de la industria, y el público que está manteniendo eso y que ha hecho que se conviertan, estamos hablando de que Beyoncé es una figura reconocida en todo Estados Unidos. Una persona que antes podía estar marginada, ahora una persona como eran las grandes damas del jazz, que actuaban en una sala durante todo el mes y no se podían alojar en las habitaciones de ese hotel, ¿no? Tenían que alojarse en otro hotel. Entonces, esto está superado. Pero el mensaje realmente ha calado, o por eso hacía yo el símil del circo. Nos hemos quedado en lo superficial. Bueno, puede estar ahí en una gala, sentada con otro señor que es blanco, pero que en estos momentos socialmente ocupan el mismo lugar. Pero quizás yo te haría una pregunta. Si el rock and roll ha quedado, como has dicho, como un fenómeno de coleccionista. De coleccionista, también pasará con el rap de aquí. También el rock and roll duró 20 o 30 años que no era de coleccionistas, que era lo que se hacía. Pues yo creo que el rap va a ser lo mismo. Ha durado lo que ha durado, y durará lo que durará y acabará siendo coleccionistas. Todo lo del rap tiene mucho que ver con las prisiones. Toda la moda del pantalón caído es porque las prisiones no pueden llevar cinturón y todo se les cae. Bueno, y es que es el gran tema de Estados Unidos ahora, la encarcelación masiva. Entonces, el rap en este momento ya lleva desde los 80, que es muy poco finalmente en la historia, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el momento, está aún muy vivo, pero yo creo que ahora va a haber como un cambio grande, porque estas son todas las protestas, es por el trato de las prisiones, la industria de la prisión. Llegará un momento que habrá otra música que reflejará las nuevas cosas. Entonces, durará más, durará menos, pero también acabará siendo para coleccionistas, porque también fue el jazz, ¿no? O también fue el... Sí, que luego también hay que ver a qué se le llama rap y que, porque hablar de rap y citar a Beyoncé es como hablar de country y hablar solo de Garth Brooks. El country no es eso, no es el Country Music Channel, que es verdad que es lo que consume, que es patético y que incluso estéticamente es muy parecida a la estética de la MTV de raperos, solo que el rapero va disfrazado... Y son esos artistas los que mantienen la industria. Exactamente, claro. Una industria además dominada por los blancos, por otro lado, ¿no? Sí. Pero el rap, yo creo que más que un estilo musical también es un estilo de vida, como lo es también la música country, ¿no? Y de ahí ese mensaje que en la calle, yo creo que eso sigue manteniéndose, la gente que lo hace, la gente que lo escucha. Al final, claro, y con este rollo que hay del desastre de la industria musical y demás, pero claro, todas esas mega estrellas del rap que aparecen con sus cochazos, yo no creo que eso sea realmente... Es verdad que es lo que mantiene la industria, pero no creo que eso sea el rap de verdad, ni que sea ese el origen de todo eso, ¿no? Yo creo que es mucho más profundo. Yo el rap desconozco el mundo del rap, pero con la música country siempre me enfada mucho el concepto que se tiene de la música country, que todo el mundo piensa que es la típica americanada, white trash, que es cierto, pero que no significa lo que tú me estás diciendo que es, porque la música country no es Garth Brooks,
no es la última, no es la serie esta Nashville infame en la que se ve cómo es el mundillo de... No, es otra cosa. Es más que además rootsy, lo ¿no? llevan Más de la raíz. Sí, que se lleva en la sangre, que vive y subsiste fuera de la industria también, ¿no? Hemos hablado de country, hemos hablado de hip hop, pero vamos a escuchar a Duke Ellington. ¿Por qué? Porque nuestra conversación sigue por Harlem, por ese barrio, concretamente en la Quinta Avenida, esquina nordeste de Central Park, donde tiene el músico una preciosa escultura realizada por Robert Graham.
Escuchábamos a Duke Ellington con su banda interpretar ese Cop Out Extension, canción firmada por el propio Duke Ellington. Estamos hablando con Mireia Sentís y Javier Lucini acerca del libro Cuando Harlem estaba de moda, publicado originalmente en 1979 por el historiador, doble premio Pulitzer, David Lebrin Lewis. Recientemente ha sido traducido al castellano por Javier Lucini y lo puedes conseguir gracias a BAM, que empieza a distribuir su catálogo en colaboración con Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Hace un rato comentabais, me gustaría que adelantaseis, siempre que se pueda, próximos títulos, próximos lanzamientos de BAM como colección dentro de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Bueno, yo ahora estoy traduciendo uno en concreto, ya lo tengo casi liquidado, y tiene que ver con los Black Panthers. O sea, es un poco... Yo creo que está bien cómo han ido saliendo los libros, tiene un sentido al final, ¿no? Bueno, siempre van en parejas hasta ahora. Ya no. Ya se han divorciado. Pero siempre tenía un sentido, uno iba acompañado de otro por algo. Y luego hay un montón de links entre ellos, ¿no? Y en el libro del tercero o cuarto, porque como salen en parejas, no, bueno, había un libro de Ismael Reed, y él en uno de los artículos de este libro habla del libro que ahora estoy traduciendo yo, que bueno, todavía, bueno, el título por ahí se baraja, Una cata de poder, pero todavía, una cata de poder es el título. Sí, Elaine Brown, que fue un miembro de los Black Panthers. Y, bueno, no solo miembro, bueno, acabó dirigiendo los Black Panthers y entrando en política. Sí. Y novia amante de Huey Newton. Exactamente. Es, digamos, la Black Panther más estructurada y demás, porque, por ejemplo, la Sata Shakur era más grassroots, esta llegó así y tiene una autobiografía. Y es un libro impresionante. Y es la que estamos traduciendo. Y además explica muy bien cómo una chica se va metiendo y acaba siendo Black Panther, que esto es interesante para ver. Claro, porque BAM tiene un poco una idea de que cubra épocas de la historia que después otra gente puede ir. Por ejemplo, gracias al libro de Langston Hughes ha salido una editorial, Lobo, Hermano Lobo, no, Señor Lobo, que ha sacado una colección que se llama Renacimiento de Harlem, y están sacando las novelas y tal, gracias a lo de Langston Hughes, y ahora nosotros sacamos, o sea, que vayan cubriendo como épocas, ¿no? Entonces buscas el libro, digamos, matriz de esa época, y mujeres y Black Panthers. Todo el mundo piensa que es Angela Davis, pero Angela Davis fue solo compañera, claro. Es una intelectual, es una filósofa, tal, de la cual también vamos a sacar una... Y de que ya ha escrito un prólogo además para el libro de... sí, pero vamos a sacar una antología, una antología de los escritos de Angela Davis, que se han publicado creo que 2 libros en España y alguna cosa. Tenemos una antología aprobada por ella. Le digo, bueno, le escribí y dije, ¿hay algo más? No, sí está bien. Y esto está también en preparación. Y Elaine Brown, ¿no? Que es el que estás traduciendo. Sí, qué bonita historia también de cómo se contacta con ella y todo esto. Esto no es tan fácil como parece. Editar un libro no es tan fácil como parece. Bueno, son geniales. Y sin embargo tú decides, me comentabas antes a micro cerrado, Javier, montar otra editorial de forma paralela que se va a llamar Dirty Wars, y dentro de la cual se va a publicar el primer libro firmado por Ignatius Farray, quien también estuvo aquí en Espíritu de Rock and Roll. Sí, bueno, es difícil porque, bueno, yo le conozco desde hace muchos años y lo vamos a publicar, no sabemos cuándo, porque todo depende de él. Y él tiene momentos de inspiración brutal en los que se pone y se sienta a escribir. Ya lo tiene casi terminado, pero bueno, sí, eso saldrá. No te sé decir exactamente cuándo, pero que probablemente este año. Aprovechamos que hablamos de artistas que han pasado por nuestro estudio para anunciaros que el próximo 17 de febrero, a partir de las 9 de la noche, podréis ver en la Sala Galileo Galilei a Íñigo Coppel, quien también tiene cierta manía en dedicar canciones a ciudades y a barrios y a sus calles y a quienes las recorren. Que tiemblen los
traidores al son de los tambores que anuncia que estoy preparado para ti. Si aún estás despierta, ábreme tus puertas, el hijo que siempre has buscado ya está aquí. Todos me gritan, peligras, será mejor si emigras. Lo que quieres es poner a prueba mi fe, pero es demasiado tarde. Mi corazón arde al ver a todas tus mujeres de rodillas a mis pies. Extra, extra, entérate Madrid, he venido a quedarme y no me pienso ir. Extra, extra, empieza a disparar, y si no ves el suelo sabrás que he aprendido a bailar. Voy saltando por la acera y de pronto la tercera guerra mundial está bajo tu control. Sé que haces ver a los ciegos, tu boca escupe fuego, pero en mis venas arde el viejo rock and roll. Tengo ensayada la escena, esta es mi camisa buena, mi chupa cruzada, una rosa en el ojal, mi corazón de demente, amante adolescente, y la suerte para hoy nada puede fallar. Extra, extra, entérate Madrid, estoy harto de pedir perdón por existir. Extra, extra, en mí no encontrarás ni miedo ni mentiras, ni envidia ni maldad. Y se cree el ladrón, que se cree el ladrón, que se cree el ladrón. Todo el mundo grita que se cree el ladrón, que se cree el ladrón, que se cree el ladrón. Más difícil todavía que arda la gran vía, que tus gentes rían y que canten mi canción y que expíen sus pecados, tus reyes destronados. Yo soy el camino de la salvación. Sé que habrás visto tu Bastilla reducida a astillas. Mira cómo cae el Parlamento también. Los ministros me rodean, tus puños me golpean. De repente siento una escopeta en el asiento. Es el alcalde, dice que con tal de que vuelva a mi pueblo me sabrá perdonar. Pero yo he visto tu sonrisa y bien vale una misa. Después del diluvio todo el mundo a nadar. Extra, extra, entérate Madrid, he venido a quedarme y no me pienso ir. Extra, extra, de que me iba a arrepentir si todos mis pecados me han traído hasta ti. Extra, extra, en mí no encontrarás ni miedo ni mentiras, ni envidia ni maldad. Y extra, extra, me vas a perdonar si no ves el suelo, es porque he aprendido a volar. Sí, algo me dice que somos libres. Escuchábamos Madrid para cuerdos y bienhechores, canción que recuperábamos de Íñigo Coppel, a quien podrás ver, como te decíamos, el 17 de febrero en la sala Galileo Galilei. Llegamos al final de esta emisión en la que hemos charlado con Mireia Sentís y Javier Lucini. Ha sido un placer teneros aquí a los dos. Gracias. Y nosotros de venir. Nos mantendréis al tanto de las novedades de BAM y seguiremos difundiendo todo lo que tenga que ver con la cultura rebelde y aspirando a ser joven eternamente. Algo que los Rolling Stones, los últimos que van a sonar en esta hora de Espíritu de Rock and Roll, llevan a capa y espada y no siempre consiguen un resultado óptimo, también hay que decirlo. Probablemente la canción con la que cerramos hoy esta emisión de Espíritu de Rock and Roll es la peor versión que han hecho los Rolling Stones en toda su carrera. ¿Y por qué la pones? ¿Y por qué la peor para nosotros? Era inevitable cuando la canción viene bautizada por el Harlem Shuffle, un baile propio de ese barrio sobre el que hemos querido arrojar información. La dejamos sonando y nos marchamos. Un beso.
yeah.